sabemos, Agustín de Iturbide proclamó el llamado Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 y semanas más tarde iniciaría su campaña militar. Una campaña que duraría duraría 7 meses y que culminaría precisamente el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Aquí lo importante que debemos mencionar es que la campaña militar que emprendió Agustín de Iturbide en Teloloapan en el mes de marzo no solamente fue militar, también fue propagandista, la que llevó a cabo con la impresión de distintos documentos, folletos, pasquines, pero principalmente de algunos periódicos. Estos periódicos van a ser muy importantes porque de alguna manera se van a convertir en el vocero de este movimiento trigarante. Y para ello es pertinente mencionar que Agustín Iturbide y los trigarantes en este periodo van a publicar cerca de 4 periódicos. El primero de ellos fue el Mexicano Independiente, que se va a publicar el 3 de marzo de 1821 precisamente en Iguala. Va a continuar el Ejército Imperial de las Tres Garantías, el Buscapiés, y finalmente cerrarían con el Diario Político y Militar Mexicano. Los periódicos que mencionamos van a tener un papel fundamental porque de alguna manera van a hacerles saber a los habitantes de las distintas provincias de la Nueva España los objetivos del movimiento trigarante, quiénes están participando, cuáles son los avances que ha tenido, qué personajes se han incorporado a él, qué poblaciones se han adherido a este movimiento, y finalmente es un modo de difundir todas las ventajas, todos los logros que han obtenido estos jefes militares en el campo de batalla. Sin embargo, cuando uno revisa el contenido de estos periódicos, podemos ver que el contenido de los mismos iría cambiando de manera paulatina, precisamente conforme a los avances del movimiento y conforme el ejército trigarante se acercaba poco a poco al valle o las inmediaciones de la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque aquí ya no están hablando de adhesiones prácticamente, ¿no? Ya no están hablando de los objetivos, sino están hablando prácticamente del último paso que tienen que hacer, que es precisamente tomar la Ciudad de México, la capital virreinal, el centro político del virreinato. De ahí pues que no es de extrañarnos que en sus páginas de estos periódicos podamos ver ya en sus últimas noticias que todo lo que se publica en ellas, o en su mayor parte, tienen que ver precisamente con las acciones militares, los movimientos que se están emprendiendo alrededor de la Ciudad de México y de lo que está pasando al interior de la misma. Pero no debemos olvidar que finalmente es una guerra propagandística y de ahí la importancia de ver cuál es el contenido que tienen ellos. Por ejemplo, el Diario Político y Militar Mexicano, que es el último periodo de la etapa trigarante, va de alguna manera a hacer bien el movimiento. ¿Por qué razón? Porque va a decir en sus páginas a los habitantes de la ciudad, ¿saben qué? Pues la ciudad, la Plaza de México, poco a poco comienza a quedar desierta, porque muchos jefes militares, mucho vecindario, muchos de sus habitantes la están abandonando para venirse a incorporar al trigarante. Algunos para tomar las armas, incorporarse a las filas, y otros para buscar otra protección que no pueden encontrar al interior de la misma por ese gobierno ilegítimo que en este momento está rigiendo y que no se quiere rendir hasta nuestro avance victorioso que tenemos en este momento. De ahí pues que precisamente el Diario Político y Militar Mexicano, en sus últimos números, en sus 3 últimos números precisamente, se va a dedicar a anunciar la próxima entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Claro, la está anunciando, pero también con un objetivo: invitar a los habitantes, a la población, al vecindario, no importando el estatus social al que perteneciera, para que participaran en estos festejos, en este desfile triunfal y en esta entrada victoriosa que iban a hacer próximamente los jefes del ejército de las Tres Garantías. Así, por ejemplo, en el número 26, correspondiente al 19 de septiembre, se insertó un manifiesto de Agustín de Iturbide, firmado en Tacubaya, entonces sede del cuartel general del ejército trigarante, y aparte Tacubaya muy cercano a la Ciudad de México. En esa parte no formaba parte de la misma, pero ya están prácticamente en las afueras. En este manifiesto, Agustín de Iturbide resaltó todos los méritos de los jefes y oficiales del ejército que lo acompañaban. De ahí que no solamente llamó a los vecinos a recibirlos con júbilo, sino en la medida de lo posible a apoyarlos económicamente. ¿Por qué? Porque el ejército, más allá de las vituallas propias de un militar, de su rifle, de su pólvora, etcétera, venían mal vestidos, con el uniforme roto, descalzos, después de 7 meses de andar itinerantes por gran parte de la Nueva España. Y aquí, por ejemplo, en un fragmento le dice, la patria
eternamente recordará que sus valientes hijos pelearon desnudos por hacerla independiente y feliz. Y vosotros, mexicanos, no recibiréis con los brazos abiertos a sus hermanos valientes que en medio de las inclemencias pelearon por vuestro bien. ¿No empeñaréis vuestra generosidad en vestir a los defensores de vuestras personas, de vuestros bienes, y que os remediaron de la esclavitud, quitándonos del cuello el yugo ominoso y el agravio a nuestros mayores, y que a nosotros nos constituyan tan infelices como ellos lo fueron? Es imposible que vuestra magnanimidad permita continúen en el estado deplorable de desnudez en que se hallan. Enjuagad sus rostros, manifestadles vuestro amor y gratitud con esta noble acción. Claro, las palabras que aquí dice el diario político y militar van a causar eco, principalmente en los sectores de mayor poder, con mayor poder adquisitivo, de mayor capital y de las autoridades. Una de ellas va a ser precisamente el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que va a aportar no solamente recursos económicos, sino también vestuario que va a reciclar de otros cuerpos, como el Regimiento de Comercio y otros que existían en la capital, pero además de todo, en su página son claros, vamos a hacer 3 funciones de teatro de manera extraordinaria y los recursos que de ahí se recaben irán destinados precisamente para comprar calzado a estos soldados. El 27 de septiembre, precisamente el día de la entrega de los trigarantes, van a sonar notas, van a salir varias notas en este periódico, en el diario político militar, insistiendo, están invitando a la población a que se incorpore a todos estos festejos, a que se una a todos estos regocijos, ¿no? La intención es exaltar propiamente la figura de todos estos jefes militares trigarantes que durante 7 meses han estado en campaña constante. Es un modo de ir ahí, un poco de chantaje, se puede decir, de este periódico, ¿no? Ya, ellos lucharon por ustedes, ahora a ustedes les corresponde ayudar a vestirlos, pero no solamente eso, ¿no? Lo importante que en este número del 27 de septiembre ya está ordenando, ya está disponiendo a la gente para que adorne los balcones, las casas, las calles que hay en la Ciudad de México para que la recepción todavía sea más fastuosa, como se merece este ejército trigarante. Finalmente, el 28 de septiembre, es decir, un día después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, en su número 28, que cabe la pena decir, es el último número que va a sacar el diario político y militar mexicano, va a ser una descripción, una crónica muy grande de cómo fue el recibimiento de Iturbide del ejército trigarante a la Ciudad de México. Aquí nuevamente me quiero permitir leer un breve fragmento de lo que mencionó el diario político aquel jueves 28 de septiembre, y menciona: el día de ayer tuvo la Gran México la dulce satisfacción de recibir en su seno al ejército imperial mexicano de las 3 garantías. Se adornaron con cortinas, flámulas y gallardetes, no solo las calles de la entrada, sino aún las más principales de la ciudad. Se procuró en tales adornos que resaltaran el verde, el encarnado y blanco, que son los que simbolizan los colores de las 3 garantías. Se colocó una magnífica portada o arco triunfal entre la fábrica del convento de San Francisco y la casa del señor conde del Valle, aunque no brilló lo que debía la pintura de dicho arco portada por haberla borrado un fuerte aguacero la noche anterior. Sabemos que los 15, 16 de septiembre en estos festejos que en nuestros días siempre llueve y aquí no fue la excepción. Se colocaron varios cuadros con pinturas y poesías muy alusivas al gran día que gozaba ya la capital del imperio mexicano, engalanadas ya y vistosamente adornadas las calles de esta populosa ciudad y con más gusto y brillantez las de San Francisco y Plateros, actualmente la calle de Madero en el centro histórico, entre 8:30 y 9 de la mañana comenzó a entrar el ejército trigarante. Este desfile, esta entrada se prolongaría hasta prácticamente las 3 de la tarde y aquí lo interesante ver es la crónica, la descripción que continúa siendo precisamente el diario político militar de todas las festividades, de cómo se adornaron las casas, de cómo fue la recepción por parte de la población, de las autoridades, de todo lo que hizo Iturbide en este recorrido desde que sale de Tacubaya hasta que se instala en el Palacio de Gobierno en la noche. Y este acto lo debemos tener muy presente casi siempre por toda esta representación iconográfica que tenemos, estos cuadros que hablan sobre la entrada del ejército trigarante. Precisamente podemos ver lo que menciona el diario, ¿no? Este arco que se construye entre el convento de San Francisco y el actual Sambor de los Azulejos, pues lo tenemos muy, muy presente en nuestros días. Pero más allá de eso, yo creo que este acto de la entrada del ejército trigarante la debemos tener presente para un futuro. ¿Por qué razón? Porque la Ciudad de México a partir de entonces se va a convertir en este centro político
político que de alguna manera siempre va a consolidar el triunfo de algún otro movimiento político militar de los que va a haber en el siglo XIX. Con esto nos quedamos. Esta fue la relación que nos dice el diario político militar de la entrada del ejército trigarante. Los invitamos a leer estas fuentes de primera mano y compararlas con los cuadros que el INAH conserva en sus museos para que puedan darse una idea de aquel fastuoso momento. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.